Bueno, pues Marta Pardina, hematóloga del Hospital Comarcal de Mercedes de Osuna, del área de gestión sanitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hablar con nosotros en este día tan especial para nosotros. Claro, Día Mundial del Donante de Sangre, y vamos a acercarnos un poco a, bueno, cómo funciona ese banco de sangre en el hospital, también, bueno, conocer pues cuántas unidades de sangre se pueden precisar en un año normal, ¿no? En este hospital. En primer lugar, bueno, pues cómo funciona esta unidad de sangre y cómo trabaja en coordinación con el Centro de Transfusión de Sangre, el regional. Bueno, en primer lugar, cuando los donantes hacen su donación, esa sangre toda se recoge y se lleva al Centro Regional de Transfusiones en Sevilla, donde se hacen todas las pruebas pretransfusionales, donde se asegura la seguridad de estas bolsas y se intenta reducir al máximo la posibilidad de infecciones que se puedan transmitir de esta forma, y posteriormente desde allí se distribuye a los distintos centros de toda Sevilla, incluyendo el Hospital de Osuna. Una vez que se produce una donación, bueno, pues ¿cómo es el protocolo? Cuéntanos. Con la donación de sangre, la bolsa, como decimos, se lleva a Sevilla, y lo primero que se hace es hacer una serie de pruebas a la sangre para ver si pudiera haber algún tipo de infección que después no queremos que se transmita a los receptores. Se tipa la sangre para ver cuál es el grupo, y no solamente el AB0 y el RH, que es lo que más conocemos nosotros en el día a día, sino que hay también otros muchos grupos que pueden influir a la hora de transfundir. Y posteriormente lo que se hace es separar la sangre, porque cuando nosotros recibimos una bolsa de sangre como tal, de glóbulos rojos, solamente lleva glóbulos rojos. De una donación podemos sacar una bolsa de glóbulos rojos, podemos sacar una cuarta parte de una bolsa de plaquetas, que se une a las de otras 3 donaciones para hacer una bolsa de plaquetas, y se puede sacar también plasma. Digamos, al banco del Hospital de Osuna llegan las donaciones, unidades de sangre que se han podido recibir en otros centros, un consultorio, en las colectas, ¿no? ¿A qué unidades llegan hasta este banco y después cuál es un poco su circulación? Exactamente, el hecho de que se hayan sacado las bolsas en el área no significa que necesariamente esas mismas bolsas sean las que después se utilicen en el hospital. Nosotros lo que hacemos es intentar mantener un stock más o menos constante según a nuestras necesidades habituales de transfusión, y en ocasiones tenemos que pedir por que vienen festivos, vienen algunas cosas, necesitamos más cantidad, o necesitamos bolsas especiales de fenotipos de pacientes que necesitan sangre especial. Por lo demás, no se mira de dónde viene la sangre ni de quién. En ocasiones hay familiares de pacientes que donan sangre, pero tienen que saber que esa sangre no es para sus familiares, de hecho no es recomendable que sea para sus mismos familiares, y ya está. La sangre luego que recibimos es absolutamente anónima, pero siempre se queda con una trazabilidad, una serie de números de muestra, por si hubiese algún problema que se detectara con las transfusiones, identificar a quién se le ha transfundido. ¿Hay una estimación de cuántas unidades de sangre, cuánta sangre se puede necesitar en un día normal en el hospital y el área? Sobre todo sabemos, según el día es muy variable. Hay días que no se transfunde nada, prácticamente un par de bolsillas, y hay días que se transfunde un montón. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el año pasado se transfundieron más de 3.000 bolsas en el Hospital de Osuna, más de 100 bolsas de plaquetas y alrededor de 300 de plasma. ¿En qué unidades se transfiere más? La gran mayoría de bolsas, la mitad de bolsas se van al servicio de urgencia. De la otra mitad se reparten entre medicina interna, intensivos y las áreas quirúrgicas principalmente. Recuerdo el año pasado un día que fue especialmente complicado y sensible, ese accidente que hubo en Pedrera con temporeros, bueno, y que hubo un llamamiento también para donar sangre, y que ese día me imagino pues que el papel de la donación fue muy importante, ¿no? Por supuesto, hay momentos en los que además es muy importante que la gente se acuerde de nosotros y de que necesitamos sangre. Por ejemplo, es muy habitual que durante las épocas vacacionales, las Navidades, los festivos, se reduzcan mucho las donaciones. No es habitual porque aquí tenemos la suerte de que hay muchísimas donaciones, cosa que agradecemos un montón, pero en algunos sitios incluso se ha llegado a tener que suspender quirófanos y transfusiones por falta de sangre en estas circunstancias. Esta comarca, lo comentaban, ¿no? Es solidaria en ese sentido, se reconoce su actividad activa en el tema de las donaciones de sangre.
Completamente, sí. Aquí, por suerte, nunca hemos necesitado hacer llamamientos muy especiales porque estuviésemos en números rojos y eso nos ayuda a mantener la actividad habitual en el hospital, tanto de quirófanos como de pacientes oncológicos, urgencias y demás. Hace poco hubo una colecta de sangre aquí en el hospital, bueno, pues con muy buenas cifras también, ¿no? Efectivamente, por el 30 aniversario del hospital se hizo una colecta. Un total de 53 personas donaron aquí en el hospital. Se han recogido 26 litros, un poquito más, para nuestros pacientes. Comentabas antes en una anterior pregunta que no es recomendable que un familiar done sangre a una persona que pueda estar enferma. ¿Eso por qué? Bueno, eso tiene que ver con los grupos sanguíneos. Estamos muy habituados a pensar que los grupos sanguíneos son solamente el A, el B, el 0 y luego positivo o negativo, pero en realidad en el banco de sangre hacemos una cantidad de pruebas y tiene una complejidad que no se ve a simple vista y que a veces incluso para ciertos pacientes nos es bastante complicado encontrar sangre compatible. Sobre todo porque pueden hacer sensibilizarse contra otras personas, contra los antígenos de otras personas, y en eso está relacionado, por lo que no es recomendable que se reciba sangre de los mismos familiares. Una pregunta, ¿una persona cuántas donaciones de sangre puede hacer, por ejemplo, durante un año? Las donaciones se calcula que hay alrededor de 3 donaciones al año en mujeres y 4 o 5 en hombres. Los hombres siempre suelen tener un mayor nivel de hemoglobina, más glóbulos rojos y por tanto pueden donar más, pero dependerá muchísimo del estado de salud de cada uno, de su analítica, etcétera. Pues ya un último mensaje este día tan importante. Pues lo primero, dar muchísimas gracias a las personas que se acercan a las colectas a donar sangre, que sin ellos nuestro trabajo sería absolutamente imposible. Recordarles que las donaciones de sangre efectivamente salvan vidas, es una de las formas más fáciles que tenemos para ayudar a nuestros familiares y a nuestros pacientes del área.